Hola, acá estamos en Ejercicios Hipólita. Hoy quiero contarle algo que me pasó. Eh, ya en mi cama, dispuesta a dormir, acomodándome, de repente siento algo que me mira. Yo vi, no había nadie. Me acosté, pero me dio como un poco de miedo, una cosa extraña. Yo dije, va, y me acosté. Me quedé ahí ya casi tratando de dormir y de repente siento de nuevo, pero algo muy fuerte que sentía. Miré y veo que una sombra se me iba acercando de los pies de mi cama y yo me quedo hecha una pelota de susto, así como los cabros chicos, asustada. Y estoy así cuando siento que algo me toca la mano. Me toma la mano y me da un tirón. Me da un tirón y después estoy con él porque era una especie de ser como azul, como con negro, metálico, una cosa así. Y siento mi mano como pegada a la suya, pero al tocarla no era metálico, era más bien como delfín, una cosa así, eh, media extraña, pero no era helado. Y estaba mirando eso y yo agitada y no entendía nada. Y de repente me pega un estirón y quedo al lado de mi muralla, de mi pieza. Y yo traté de sacarme la mano y tirarla para salir de ahí y no podía. Me pego un estirón y atravesamos la muralla. Atravesamos la muralla y yo pensé, vamos a estar en el techo, no sé. Y no estábamos en el techo. Y yo miraba ese ser azul entre negro y enorme que se iba agrandando y mi corazón ya no daba más de susto y no entendía mi cabeza nada. Y de repente lo miro y sus pies gigantes y mis pies descalzos al lado de él y él también y desnudo, no tenía genitales y, mi mano seguía pegada a la de él. No me podía sacar la mano. Y de repente veo una luz y veo una ciudad. Era una ciudad como con edificios como de vidrio, brillantes, opacos, como que cambiaban su, su luz. eh, Gente alta, jóvenes jugando con unas tablas como para deslizarse, era algo parecido, vehículos que estaban ahí y como que no tocaban el suelo y partían, se elevaban, pero yo los miraba y no tenían enchufe, no tenían hélice, y salían. No eran como los que están haciendo ahora, que son con unas hélices, esos no tenían. No tenían nada de eso y de repente miraba todo limpio. eh, Eran los edificios totalmente diferentes, no habían esos tremendos edificios de concreto enormes, no había nada, no habían cables que en algunas ciudades como acá
tenemos mucho cable aéreo. Allá no había nada de cable en esa parte donde yo estaba. La gente toda tapada se comió con unos géneros, se veían como livianos. Hacía mucho calor, pero la gente no estaba sudando ni nada, iba por las calles. Eh, los zapatos eran como sin tacos, no tenían tacos los zapatos. Y yo estaba mirando en eso, estaba ahí mirando y de repente cambiamos. Ahora era invierno y yo todavía con este ser aquí pegado con mi mano. Y yo decía, no entiendo qué pasa. Eh, y miraba de nuevo una ciudad con luces del piso, la gente con algún traje como luminoso. Y, y empezaba a llover y tenían algo acá de la ropa, no de su cráneo, sino que de la ropa salía una especie de abanico que se abría. Era como un paraguas, pero apenas se veía, era como transparente. Y, y la gente caminaba y la ropa se deslizaba cuando le caía agua a su ropa, se deslizaba, no se mojaban ellos. Eran como esos ponchos criollos, creo que se llaman, que se desliza el agua. Yo ahí, en cierto modo, igual fascinada de lo que veía y, y gente con especies como botas largas, medianas, estaban en la calle, no vi abrigos, no habían parcas, eran como géneros livianos, pero eran como quizás como una lana, no sé, algo que ellos andaban así, como algo así nomás y andaban en la calle. Cuando hacía calor eran unos colores pasteles, blancos, no vi colores o cosas oscuras, como más bien clarito. Y de repente cuando estaba en eso, mirando y viendo que estaba todo tan limpio y los edificios hermosos, de repente estaba dentro de una habitación. Estaba dentro de una habitación y yo tocaba, porque podía tocaba la muralla y no era plástica, no era como de vidrio, no era un vidrio que yo decía, esto es vidrio, no sé, alguna aleación, no sé, vidrio con metal, era una cosa, y cuando estaba ahí, en eso, tratando de ver qué era esa estructura que eran como los autos, cuando uno está por fuera no se ve hacia adentro, pero adentro yo veía todo hacia afuera, veía todo en esa pieza hacia afuera, y de repente entra una persona y había una especie como de urna y como la veía durmiente, una cosa así, y se metía adentro. Y yo ahí miraba y me di cuenta que ellos no me veían a mí, pero yo veía todo. Y tampoco estaba ese ser conmigo, estaba yo ahí sola adentro de esa pieza. Y la persona se acuesta y de repente yo estoy al lado de una urna y,
y, y estoy adentro. Pero yo no me metí, solamente que me vi y ya estaba adentro. Estaba dentro de eso y era una cosa como que flotaba. Era una cosa con un calorcito rico, muy cómoda. Incluso a mí me empezó a dar como sueño. Me empezó a dar sueño y como me estaba quedando dormida, de repente ya no estaba ahí, estaba otra vez con ese ser que cada vez se veía más grande. Lo miraba yo y como asustada le veía sus hombros, su cuello, pero no podía verle la cara, no podía verla, no podía distinguirle la cara. Entonces estaba ahí observando todo y de repente me dice, humana o humano, algo así, ese cuerpo, este cuerpo te lo regalan o te lo dan. Tienes que moverlo, se echa a perder, me decía. Eh, y cuando me estaba diciendo eso, yo no le iba a hablar, le iba a decir algo y se me pone la boca como extraña y no podía hablar. No me salían las palabras y la lengua como que la sentía como pegada, y hacía y no podía hacer nada más y yo con ganas de decirle alguna cosa y no podía. Después cuando estaba así en eso, miraba a la gente y mis ojos empezaron a ver de otra manera, más aguda, y me empecé a dar cuenta que la gente era alta, pero no tenían, como no habían bigote, no habían barba. Me di cuenta que no había visto cabello. eh, y tampoco gente en silla de ruedas o con bastones, que cada vez acá es más común. Eh, yo realmente no sé dónde estaba, eh, no sé, veía las cosas ordenadas, hermosas, la gente alta, los edificios, eh, y de repente estaba ahí viendo todo eso y estaba observando y de repente empiezo a ver gris, empiezo a ver gris con sombra. No veía más que gris y sombra. Yo me tocaba los ojos y veía gris y sombra, no veía nada más. Entonces yo dije, no veo nada. Y mis oídos empezaron como a destaparse y empecé a escuchar murmullos, murmullos. Y este ser me decía, humana, me decía, eso son como estados o algo que pasa, eh, como que uno tiene que adaptarse a eso porque eh, se desarrollan otras cosas, tienes otras cosas además que esto, que era algo así como que me quería decir por los sentidos, que se me iban bloqueando, apareciendo y bloqueando. Y yo cuando estaba
estaba y lo miraba, le dije, yo estoy muerta, yo dije. Entonces él me miraba y, y solamente sentía su mirada porque yo tampoco le veía los ojos. Sentía que él me miraba y yo miraba todo y de repente estábamos en una cascada y pegada con él de mi mano o ella, porque no tenía genitales, le veía su pecho, no tenía es- eh, senos, tenía pectorales como humano y, y yo decía, estoy muerta, tú eres la muerte, le dije, tú eres la muerte. Y sentía el agua, estábamos en una cascada y sonaba el agua y veía como uno el hecho, eh, pasto verde, unas rocas grandes y yo lo miraba a él y le decía, en eso que le iba diciendo, eh, me empieza a hablar, pero él me hablaba eh, me entraba a la mente. Yo lo sentía a él en mi mente o a ella, no sé, lo sentía en mi mente. Y yo decía, estoy muerta, tú eres la muerte, le decía. Y me dijo como algo así como en tu dimensión o en tu mundo, pero algo así que cuando uno moría no podía tocar nada. Y cuando uno estaba viva podía tocar las cosas. Y decía, según lo que dicen los humanos, y según lo que dicen los humanos, cuando tú estás muerta. Y yo lo quedaba mirando y sentía cada vez más fuerte el sonido de la cascada y recordaba ese paseo que, que me llevó. La gente, habían unos niños jugando, eh, altas, eh, totalmente diferente a lo que es acá. Y de repente estaba yo mirando eso y, y se me empezó a bloquear los oídos. Cada vez escuchaba menos. Y yo le gritaba, tú eres la muerte, yo estoy muerta, le decía. Y de repente no escuché nada más. Y sentí que estaba en el agua. Y yo empecé a agitarme, como que me hubieran tirado y me hubieran hundido en el agua. Entonces yo estaba agitada que me estaba ahogando. Y entonces yo empecé como a agitarme y a tratar de salir. Empecé a tratar de salir a la superficie tratando de nadar y de repente siento que salgo de ahí y estoy ya como con un suspiro y salgo y empiezo a mirar y de repente veo unas cositas que se empiezan a armar así como unos rompes de cabeza y las piezas se empiezan a pegar unas con otras y
yo sentía que estaba toda mojada, que estaba toda mojada. Y empecé a ver mi cuarto y empecé a ver mi muralla y empecé a ver mi pieza. Y también recordé que fuimos a un hospital, y había una señora ahí con dolores. Y la señora gritaba, decía, llévame, llévame, muerte, llévame. Ya no soporto. Y la muerte iba y se la llevaba. Después estábamos como en una carretera y viene un auto y el otro se atraviesa y se da vuelta. Uno de ellos sale por la ventana y el otro queda ahí con la cabeza agacha pegada en el manubrio. Y la muerte va y se los llevaba. Y estábamos en eso cuando venía una persona en moto y pierde el equilibrio, choca con algo y sale disparado. Y la moto queda dándose vueltas en círculo. Y yo veía que la muerte iba, pero no se lo llevaba, no se lo llevaba. Había algo que impedía que no se lo llevara. Llegó la ambulancia, después está acostado con máquinas ahí y la muerte ahí, esperando. Y no, algo superior, algo como superior a la muerte, no se lo podía llevar. Después veíamos a otra persona en una cama rodeada con familia y la persona delgadita, y todos algunos llorando y qué sé yo, y la muerte ahí no se lo podía llevar. Y yo decía, será porque algo tiene que hacer antes, tiene una energía superior que impide que ella actúe, o algo que pierden el camino, como dicen que van a otra parte y pierden el camino. Y ahí estaba la muerte, pero no se los podía llevar. Y yo ahí ya viendo todo lo que armándose, veía que ya estaba en mi pieza. Estaba en mi pieza y se empezó a armar toda mi pieza, mi cubrecama, ni la muralla. Y yo decía, estoy muerta, y me acordaba de la muerte que me dijo, si tú tocas, estás viva, como dicen los humanos. Si tú no tocas, es porque estás muerta, como dicen los humanos. Y yo, en mi desesperación, miraba mis cosas y empecé a tocar la muralla. Y empecé a tocar la madera de la cama y, y empecé a agitarme y dije, estoy viva, estoy tocando, estoy mirando mi pieza, estoy mirando mi ropa, miraba la luz que entraba de la ventana
y me empecé, una lagrimita empezó a rodar por la cara, y un suspiro, y de repente mi cara se sonrió, y yo dije, estoy acá de nuevo, estoy viva. Y empecé a ver todo diferente, todo. Mi pieza la empecé a ver diferente. Eh, Me empecé a sonreír, me salió como una carcajada, y empecé a tocarme, a tocarme, a reírme. Y ese fue mi sueño, el sueño que yo tuve con la muerte que me sacó a pasear. Es una cosa que me asustó mucho. Veía todo tan real, todo, todo real, era muy real todo, todo lo que vi, eh, era muy diferente a lo que existe aquí. eh, Hay que aprovechar, porque la muerte también me dijo, hay personas que no despiertan, y son muchas las que no despiertan, y las que despiertan a veces despiertan enojadas, despiertan tristes, despiertan de mal humor, ¿cierto? Y tú eres dueño de tu cuerpo, eres dueño de esa vida que te regalan, y tú tienes que aprovecharla. Tú escoges cómo tú te levantas. Si te levantas dando gracias y diciendo, hoy no me fue muy bien ayer, pero hoy día sí que lo voy a hacer. Un proyecto que no te salió bien, pero ahora lo voy a cambiar y lo voy a hacer de nuevo, ¿cierto? Hay jóvenes que dicen, no, no saben qué hacer, y tanto que hay que hacer, tanto que hay que hacer. Es cierto que en esta era, está todo hecho, la rueda la modifican, pero la rueda ya está hecha, ¿cierto? Abres la llave, te sale el agua caliente, ya no tienes que hacer tanta cosa. En algunas partes se hace aún, pero generalmente no se hace. No tienes que ir al río a lavar la ropa, echas todo en una lavadora. Es la época más cómoda. Y hay jóvenes que no saben qué hacer, y hay tanto que hacer. Empezando por el planeta. El planeta hay que cuidarlo. Hay que cuidar el planeta. Tienes que conocer las capacidades de tu cuerpo. Las mamás, a los chicos, a los niños chicos, que le enseñen. Ella no lo pudo hacer, pero ahora los jóvenes, los niños, hay que enseñarle y darle esas herramientas para que sepan las energías que tienen, las capacidades, que todo está acá, todo está aquí en la tierra, todo lo que necesita está acá. Empieza a tener tu alimento, empieza a ver tu energía, no depender tanto de los gobiernos que te ponen reglas estúpidas, que no te dejan ser. Tu cuerpo es tuyo y tú haces lo que quieras con él en buena forma, con cariño. Hay gente que se mata haciendo gimnasia y después
está 2 semanas en cama o está toda dolorida. ¿Por qué le hacen eso a su cuerpo? No, están equivocadas. Si tú puedes hacer gimnasia y no tienes por qué quedar adolorida. No tienes por qué asustar a tu cuerpo. Antes los hombres de las cavernas salían arrancando y hacían cosas y se asustaban, pero este cuerpo tienes que enseñarle a que no pasa nada y tratarlo bien de mil cosas que hay que hacer, de decirle al papá, a la mamá, al hermano que los quieres, que los amas, que los echas de menos, que si tengo un día libre voy y me junto con alguien que amo, que agradezco que esté aquí. Tenemos solamente un tiempo, estamos siempre con la muerte, siempre estamos ahí con la muerte. Tenemos que aprovechar. No te guíes tanto porque te dicen esto es feo, esto es feo. Pero ¿qué es lo que es feo? Criticar todo, pero ¿qué haces tú para cambiar algo? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Tenemos que ir de a poco cambiando. No, es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de cambiar. Enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos las cosas reales. No le enseñes cosas añejas que no sirven. En los colegios que cambien la educación, poniéndole notas a los niños. ¿Por qué? Si tenemos distintas capacidades. Tienen que empezar a evolucionar. Si no lo hacen en los colegios, porque los gobiernos quieren que las personas estén estancadas, tú en tu casa enséñale las cosas reales. No le enseñes cosas que pasan hace un montón de tiempo y ahora ya no sirven. Estudiar cosas que no te van a servir al futuro. En la universidad, por ejemplo, enfócate en la vida real. En la vida real. Hay gente que vive en el pasado, que le pasó algo hace 20 años y todavía están ahí pegadas viviendo en el pasado y no viviendo el futuro y no avanzan, se estancan. Esas personas que todo es porque le pasó algo atrás. Eso no, ya hay que avanzar, hay que avanzar. Como dijo por ahí en una película, cada día es un nuevo día. Cada día tú puedes reiniciar. No hiciste algo que no te resultó, pero mañana sí va a resultar. Y si algo no resulta y ya no puedes hacerlo, suéltalo. Suéltalo y ve otra alternativa. No pierdas tiempo. Esto pasa volando. Pasa volando. Así que aprovecha. Ejercicios Hipólita. Aprovecha. Es tu vida, es tu cuerpo. Aprovecha. Y cada día es un nuevo día. Chao. Ejercicios Hipólita. Chao.